Pues un gozo poder compartir con ustedes esta mañana. Como les mencionaba ayer, mi esposa se disculpa de no estar acá porque cuando uno tiene nietos a veces se lo agarran ahí los hijos, ¿verdad? Para dejarlos. Y veía yo una caricatura que están los abuelos allí y está todo un desastre en la casa, ¿verdad? Y se ve en la ventana el coche de los hijos que van con los nietos. Y ellos, los abuelos, están diciendo, nos dijeron que iba a ser divertido. Están agotados ahí, ¿verdad? Y a veces así pasa con los hijos, pero bueno, es una bendición poder estar por acá con ustedes en esta hora. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que Él nos guíe para poder aprender de su palabra? Nuestro buen Dios, te agradecemos por esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos guíes y nos enseñes lo que hoy tenemos que aprender. Ayúdanos a comprender cada parte de la Escritura como tú quieres que la veamos y por el mensaje que tú tienes para nosotros. Así que abrimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes quieren abrir su Biblia para que podamos estar viendo ahí el pasaje que ya se leyó, es Colosenses capítulo 3 y vamos a estar desarrollando este pasaje con la ayuda del Señor en este tiempo. Y vamos a hablar de las dinámicas familiares, el impacto que una familia puede tener en la sociedad, lo que nosotros podemos hacer para que la familia sea un impacto real en la sociedad. Yo no sé cómo fue para ustedes cuando conocieron a su esposa o a su esposo, pero yo siempre he dicho que cuando yo conocí a mi esposa fue amor a primera vista. O sea, la primera vez que yo la vi me enamoré de ella. Y así pensé inmediatamente, me voy a casar con esta chica, ¿verdad? Me encantó su sonrisa y me enamoré completamente. Aunque nunca le dije nada en los siguientes meses, nunca le hablé de nada, ni siquiera de una amistad, pero yo sabía ya en el fondo de mi corazón que me iba a casar con ella, ¿verdad? Pasaron los meses y entonces entramos en una amistad intencional para conocernos más y después ya decidimos que nos íbamos a casar y tuvimos consejería prematrimonial. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque a pesar de tener este tiempo de consejería prematrimonial, nunca me imaginé todo lo que incluía la dinámica familiar, todas las cosas que habría que aprender todavía y abrazar de valores bíblicos. Y a pesar de ser creyente y todo, yo pensaba, pues necesito aprender algunas cosas más después que nos casamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que así de esa forma he visto que hay matrimonios que necesitan abrazar ciertos valores bíblicos en sus vidas. Ya somos creyentes, pero todavía necesitamos aprender algunas cosas más sobre eso. Por lo tanto, vamos a hablar de nuestro primer punto en este pasaje que ya se leyó, donde nos habla de la dinámica familiar, lo que es la dinámica familiar. Fíjense que este pasaje enfoca el desarrollo de una familia, porque nos está hablando así ahí en ese pasaje, ¿verdad? Entonces, para fines de esta predicación, vamos a usar la palabra dinámica como el proceso en el cual una familia se desarrolla. Cuando estoy hablando de dinámicas familiares, ¿verdad? Es el proceso en el cual una familia se desarrolla. Entonces, a veces decimos, la dinámica de esta familia es así, porque ese es el proceso en cómo se va desarrollando cada familia. Ahora, Pablo aquí, cuando escribe esta carta a los colosenses, les quiere enseñar que después de haber recibido la salvación, el primer punto es entregar nuestra vida a Jesucristo. Entonces, después de haber recibido la salvación, y fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? En capítulo 1, si ven ahí, regresamos un poquito a capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, este grupo de colosenses, este grupo de personas allí, habían recibido a Cristo. Y dice ahí a Pablo, Él nos salvó. Estábamos en las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que estos creyentes ya son salvos y que ahora están en el proceso de santificación. Es decir, necesitan abrazar nuevos valores. Cuando nosotros aceptamos a Cristo,
recibimos la salvación, pero después entramos desde ese momento que somos salvos, que somos justificados, entramos en un proceso que la Biblia le llama santificación. Y la santificación no solamente es un asunto de vivir la vida cristiana entre la iglesia, sino es un asunto de vivir la vida cristiana cada minuto del día. A veces nosotros separamos esto. Yo recuerdo una iglesia que quería que yo fuera pastor de esa iglesia, nos invitaron a visitarles, y cuando me llamaron por teléfono, me dijeron, queremos que venga a conocer la iglesia para ver si es la voluntad de Dios que usted sea el pastor de esta iglesia. Y le respondí a la persona que me contactó, le dije, sí vamos a ir. Y dijo, ¿qué significa vamos? Y le dije, pues que va mi esposa y mis hijos. Dijo, no, nada más con que usted solo venga. Y le dije, no, tiene que ir mi esposa y tienen que ir mis hijos, porque es una decisión que involucra a toda la familia. Y se quedaron como, bueno, está bien, ¿verdad? Y entonces me dijeron, y queremos que predique una serie de mensajes sobre la vida espiritual, la santificación. Y le dije, está bien, voy a predicar de la familia. Y me dijo, no, sobre la santificación, sobre una vida espiritual. Y le dije, por eso voy a hablar de la familia. Y ya en ese punto como que estaban arrepentidos de haberme invitado, ¿verdad? Como dijeron, si queremos invitar a este hombre que venga de pastor, ni nos entendemos ahorita, ¿verdad? Y entonces dijo, no, mire, queremos que nos hable sobre una vida consagrada a Dios, guiada por el Espíritu Santo. Y le dije, por eso, en Efesios capítulo 5 nos dice, sed llenos del Espíritu, y después nos da las evidencias y nos dice en dónde se deben de manifestar esas evidencias. ¿Se han fijado dónde se manifiestan esas evidencias? En la casa. Hablando entre el esposo y la esposa, la dinámica familiar, ser lleno del Espíritu Santo, vivir una vida de santidad, se debe manifestar en la casa. Entonces, ya después entendieron, dijo, ok, está bien. Y fui y después ya dijeron, nunca habíamos escuchado tal cosa, porque a veces hemos cometido el error de decir que la vida de santidad es aquí en la iglesia, pero después fuera de la iglesia ya no importa cómo vivamos. No, Pablo está diciéndonos que tenemos que entrar en esta vida de santidad desde el momento que aceptamos a Cristo. Enseguida lo que va a pasar es que tenemos que ir aprendiendo nuevos valores bíblicos en nuestras vidas. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Entonces nos habla de toda la familia, que cada miembro de la familia integralmente, ¿verdad? La familia pueda hacer lo que es correcto. Aunque ya habían sido salvos, como decimos, sus vidas prácticas como familia no estaban caminando de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, mientras estamos desarrollando esta enseñanza, sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿cuáles cosas debo cambiar en mi familia de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué cosas estoy haciendo que necesitan un cambio? Y estaba viendo que ahí en el boletín ustedes pueden apuntar aún para que piensen, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida que en mi familia no estamos haciendo bien? Yo soy de lo que se llama un niño de iglesia. ¿Qué significa esto? Que yo me crié en la iglesia evangélica. Yo me crié asistiendo todo el tiempo a la iglesia evangélica, pero yo noté que había cosas después con... Salud. Es para que me ayude a despertar a los que se habían dormido, ¿verdad? Gracias, hermano, por esa ayuda, ¿verdad? Ahí como en unos 10 minutos, otra vez, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Como le digo, en mi familia, a pesar de que eran creyentes, cuando yo ya empecé a razonar un poquito más sobre lo que era la vida cristiana, noté que había cosas que no practicábamos, que practicábamos que no eran buenas. Y yo decía, ¿por qué estamos haciendo esto si somos creyentes? Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles cosas nos dice el Espíritu Santo hay que cambiar en esta familia? Hay que mejorar en esta familia. Todos necesitamos mejorar algo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos aquí, hay algo que Dios nos va a hablar esta mañana y que decimos, tenemos que hacer cambios. ¿Sabe por qué creo eso? Porque mientras estemos en esta vida, estamos en crecimiento en el Señor. No podemos estancarnos, siempre tenemos que aprender. Tal vez también debamos de decirnos, esto aplica a mi familia, a la dinámica de mi familia. No todas las cosas quizá van a ser igual para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál parte específica
se debe poner atención para cambiar? Todas estas preguntas debemos hacernos y cada miembro de la familia debe hacerse estas preguntas, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Así que dicho esto, necesitamos considerar que la dinámica familiar, en primer lugar, es determinada por Dios. Esto es importante. Fíjese que aquí, en la Escritura, ¿verdad?, nos habla de esto. El problema en la mayoría de los casos a tratar cuando se habla de confrontación, como lo es este pasaje, porque este pasaje es muy confrontativo, nos habla muy directo, ¿verdad? Y cuando se nos habla así, cuando es tan directo, se tiende a pensar, bueno, eso es lo que él piensa. Y quizá los colosenses podían decir, bueno, eso es lo que Pablo piensa, pero no. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que esto es la palabra del Señor. Tenemos que ver que tenemos absolutos en nuestras vidas. La palabra de Dios es absoluta. Si dice la palabra de Dios, esto es pecado, eso es pecado. Entonces, tenemos que reconocer lo que la palabra de Dios dice. Lo que vemos aquí es que habla y establece las reglas, la palabra del Señor, es decir, la dinámica de cada familia. Y es Dios quien lo establece. Y Pablo está diciendo casadas, maridos, hijos, padres. Así que él establece claramente, ¿verdad? Ahora, la forma gramatical que tiene aquí, ¿por qué estamos diciendo que es determinada por Dios? Porque la forma gramatical de cada oración principal que tenemos aquí son imperativos. ¿Qué significa esto? Es algo que se ordena hacer, un imperativo, es un mandato. Entonces, cada oración principal está diciendo, es un mandato, ¿verdad? Es un imperativo. Así que es Dios quien establece esto a través de Pablo. En otras palabras, es la palabra encarnada que se está dando ahí. Pablo está hablando de parte de Dios y lo está diciendo directamente a cada miembro de la familia. Por esto debemos ver lo que Dios dice, lo que Dios establece, lo que determina. ¿Cuál es la dinámica para mi familia? ¿Cuál es lo que Dios ha determinado para mi familia? Ahora bien, ya que hemos visto que la dinámica familiar es determinada por Dios, también encontramos que en la dinámica familiar participa la familia nuclear. Entonces, no es un asunto nada más del esposo o de la esposa, es de todos, esposo, esposa, hijos, ¿verdad? Cada miembro de la familia nuclear participa. Así que es importante que toda la familia entera reconozca que Dios incluye a cada miembro de la familia en lo que Él mismo establece. Se puede notar bien claro esto, como ya les dije, casadas, maridos, hijos, padres. Entonces a cada uno lo incluye y es toda la familia nuclear, ¿verdad?, que está determinada claramente. Por eso dice ahí, por ejemplo, dice a vuestros maridos. Entonces está hablando de la familia nuclear. Esta palabra en el original, cuando dice vuestros maridos, es una palabra que habla de lo que le pertenece, que es propiedad exclusiva, pero no está diciendo como una cosa, sino como Dios determinó que este hombre y esta mujer son esposos, son únicos, y así se pertenecen uno al otro, ¿verdad? Está hablando de una relación única, lo que llamamos matrimonio. Entonces, después habla a los hijos y a los padres, y se puede notar entonces toda la familia nuclear que participa en esta dinámica. La iglesia está formada por varias familias nucleares, y entonces vemos que es la enseñanza para toda la iglesia. Para que una iglesia funcione bien, cada familia nuclear debe funcionar bien. Cada uno de nosotros como familia debemos de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para nosotros? Entonces, la dinámica familiar no está determinada por la sociedad en donde vivimos. No decimos, bueno, es que así es aquí en este lugar. No, la dinámica familiar está determinada por Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, Dios es el que establece los parámetros. Dios es el que hace esto. Nuestra nietecita mayor, estaba diciéndome mi esposa en esta semana que le dijo a nuestra nietecita mayor, abuelita, yo no quiero crecer. Y le dijo, ¿por qué? Dijo, porque veo a mis amigas que están haciendo algunas cosas que no me gustan. Y ellas tienen teléfono y yo ni quiero tener teléfono
porque están viendo cosas que no son buenas. Y le dijo mi esposa, ¿y qué has visto? ¿Qué lo estás viendo tú? Dijo, no, una vez me enseñaron algo y no me gustó y no quiero crecer. Interesante. Y a veces nosotros decimos, como todos le están dando un teléfono a nuestros niños, hay que dárselo. Y la sociedad es que determina eso. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal o que está bien. Eso es algo que usted tiene que preguntarle al Señor. Eso es algo que como familia tenemos que decir cuáles son los parámetros que Dios quiere que establezcamos en nuestra familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé si me doy a entender, pero la sociedad nos bombardea constantemente. La sociedad está presionándonos por muchas formas. Yo recuerdo cuando nuestro hijo mayor estaba ya en el punto de manejar, le dije una cosa, le dije, mira hijo, yo sé que tú estás viendo a todos tus amigos que sus papás les han comprado un coche nuevo. Y sabes que yo no te voy a comprar un coche nuevo. Primero, no tengo dinero para hacerlo. Segundo, no estoy dispuesto a pagar un seguro muy alto y porque por tu edad nos van a cobrar un dineral. Mejor compramos un coche usado y lo que íbamos a pagar de seguro vamos a ahorrarlo y cuando estés ya en la edad que debe de ser, va a haber suficiente para que te compres un coche nuevo. La sociedad nos presiona, no sé si me doy a entender con esto, hermanos. Y luego dice, pero ¿cómo va a andar con un coche usado y todos los amiguitos con un coche nuevo, verdad? Se va a traumar. No se trauman, ¿verdad? Entonces, no sé, pensemos, hermanos, con la mentalidad bíblica. No nos dejemos llevar por la presión de la sociedad. Pensemos, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios establece las dinámicas familiares, no la sociedad. Luchamos contra la sociedad. Es terrible lo que pasa en nuestra sociedad y estamos así luchando. Pablo decía, escribiendo a los tesalonicenses, ¿verdad? Recibieron la palabra como palabra de Dios. Es decir, entendieron, esta es la palabra de Dios y la abrazamos de tal forma. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros con la Escritura. Cuando leemos la Biblia y nos enseña algo la palabra de Dios, debemos decir, esta es la palabra de Dios. No es fanatismo, aunque nos digan biblicistas o lo que sea, pero esta es la palabra de Dios y me quedo con la palabra de Dios. Abrazo la palabra de Dios. Así que, ya que hemos visto que la dinámica familiar es determinada por Dios y participa toda la familia, ahora vamos a ver, en segundo punto, ¿verdad?, cómo se da la dinámica matrimonial. En primer lugar, de esta dinámica que está establecida por Dios, ¿cómo se da la dinámica matrimonial? Esta dinámica describe la forma que se debe de desarrollar un matrimonio. Nadie nos enseña a ser esposos y esposas. Nos casamos y casi siempre hacemos lo mismo que vimos que hicieron nuestros papás. Lo que ellos hacían, eso hacemos. Y seguimos nada más un patrón y a veces decimos, ¿está bien o no está bien? Y ni sabemos. Pero la palabra del Señor, lo bueno de la Biblia es que nos enseña cuáles son las dinámicas que debemos de seguir, lo que Dios establece, ¿verdad? Es de llamar la atención que Dios no solo estableció algo general para la familia nuclear, sino que dividió las formas en que se debe desarrollar cada componente de la familia. ¿Sabe una cosa? A veces la gente se pregunta, ¿por qué no funcionan los matrimonios? O a veces algunos jóvenes dicen, si eso es matrimonio, mejor yo no me quiero casar. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? ¿Sabe? 22% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. Esto es terrible. 22% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. Entre los hispanos se dice que 20% terminan en divorcio. Y muchos viven en concubinato, es decir, ni se casan, porque dice, ¿para qué nos casamos? Y quizá al rato nos vamos a separar. Entonces, estamos hablando de un problema grande, pero vemos que la Biblia sí nos da solución, ¿verdad? La mayoría de la gente, tarde o temprano, va a entrar en la relación matrimonial. Por eso es muy importante pensar, ¿qué dice Dios? Y abrazar los valores bíblicos del matrimonio como Dios los ha establecido. Así que vamos a ver la responsabilidad de la esposa. En esta dinámica matrimonial, vamos a ver la responsabilidad de la esposa. Fíjese que Pablo comienza hablándole a las mujeres casadas.
estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta es una frase que en este momento no le gusta escuchar a nuestra sociedad, sobre la mujer que debe estar sujeta. Cada vez oímos más sobre la reacción de las mujeres, ¿verdad? El feminismo, y entiendo por qué se da, pero vemos que muchas están diciendo, no, eso no está bien, eso es subyugar a la mujer. Es que no se entiende lo que dice, ¿verdad? Aquí no está hablando de la responsabilidad de la esposa, cuando le dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense que está dirigido a este grupo de mujeres que están en el vínculo matrimonial. Y se define también que es una mujer, no es alguien que se siente mujer. Dice mujeres, no es, bueno, era hombre pero luego ya me sentí mujer. No, es mujeres que biológicamente nacieron siendo mujeres. A eso se refiere la Escritura. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios determina absolutamente las dinámicas que deben de ser? Lo que Él establece, no lo que la gente piensa, no lo que la sociedad dice, ¿verdad? Entonces está hablando a mujeres directamente. Estad sujetas. La forma gramatical es un imperativo presente. Estad sujetas, deben estar sujetas, es imperativo presente. Así que muestra varias implicaciones esta composición gramatical. Lo primero es que es algo para realizarse, es una orden, no es opcional. No dice, si ustedes quieren, estén sujetas. Esa es opción, pero cuando se da la orden, hagan esto, es que eso se tiene que hacer. No es opcional, se tiene que realizar. Esa es la primera cosa. Le está diciendo, ustedes mujeres deben estar sujetas a su marido. Yo no tuve hijas, solamente tuvimos hijos y siempre decimos que nos dedicamos, mi esposa y yo, a hacer producto fino para mujeres, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo hubiera tenido una hija, cuando viniera a decirme, me quiero casar, le hubiera preguntado, ¿tú estás dispuesta a sujetarte a este hombre? Porque si no, mejor no te cases. Porque aquí está diciendo, mujeres, estad sujetas a sus maridos. Y quiero explicar un poquito más sobre esto, ¿verdad? La segunda implicación, cuando dice que no es opcional, ¿verdad? Sino que es mandato, cuando se da un imperativo, como dice, mujeres, estad sujetas, significa que ellas no estaban sujetándose. No sé si me doy a entender con eso. Cuando uno le dice, para de hablar, ¿qué es lo que está diciendo el mandato? Estás hablando mucho. O no hagas ruido, estás haciendo mucho ruido, ¿verdad? Y cuando le dice, estad sujetas, entonces, ¿qué significa? No estaban sujetándose. Entonces, estas mujeres creyentes, pónganse a pensar en esto, hermanos. Por eso hablamos, o por eso yo dije, que debemos abrazar nuevos valores, porque a veces somos creyentes, pero no estamos practicando algunas cosas. Así que ya eran creyentes, pero no estaban sujetándose a sus esposos. Esto es a donde me baso para decir, tenemos que abrazar nuevos valores en nuestras vidas. Entonces, ellas no lo estaban haciendo. Ahora, hay límites para esta orden que se da aquí, para este mandato. Hay límites. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Así que no es en capricho del hombre, sino es como conviene en el Señor. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante, ¿verdad? Que significa lo propio, lo que es propio delante de Dios. La palabra puede traducirse como conviene en el Señor, en el original puede traducirse como algo que no es forzado, que entra suavemente, que se desarrolla suavemente. Yo tuve un profesor que me ayudó mucho en aprender algo de mecánica y él siempre me decía, nunca hay que forzar una pieza cuando se mete ahí en el motor, porque si no, algo se va a dañar. Siempre debe entrar todo suavemente. Esta es la idea que da aquí, no es a la fuerza. La sujeción, en otras palabras, no es algo que el hombre le dice a la esposa, tú tienes que sujetarte a mí. No es lo que dice Pablo. Aquí la sujeción es un asunto de la mujer con Dios. No le está mandando a hombres, pongan a sus mujeres a que se sujeten a ustedes. No.
Este es asunto de que la mujer delante de Dios dice, yo quiero vivir sujeta a Dios y de esa manera voy a estar sujeta a mi esposo. Es una relación con Dios, es algo directo con el Señor, no es algo que está forzándose. Entonces, la Escritura aquí está hablando así claramente, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, en los parámetros de Dios. Ahora, ya que le habló a las mujeres, va a hablarle a los esposos y les va a decir cuál es la responsabilidad del esposo. Ya habló de la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo. Es un mandato también. Les dice, maridos, ¿qué deben de hacer? Amad a vuestras mujeres. Otra vez, el imperativo no es a ver si quieren, sino tienes que hacerlo. Tienes que amar a tu esposa, ¿verdad? Lo interesante de esto, igual que para las esposas, es que no lo estaban haciendo. Estos hombres creyentes, quizá algunos de ellos líderes de la iglesia, pero no estaban amando a su esposa. Y ya son creyentes, tienen que hablar o abrazar nuevos valores bíblicos, pero ellos no lo están haciendo. Y fíjense qué interesante, cuando le dice amad a vuestras mujeres, ¿y qué? Ahora no dice como conviene en el Señor, pero ¿qué frase usa aquí? No seáis ásperos. Interesante. Esto nos dice que no estaban amando a sus mujeres y les estaban hablando mal. Les estaban hablando de una forma que no era buena, ¿verdad? Eran ásperos. Hay muchos hombres en este tiempo, en matrimonios, creyentes, líderes a veces de la iglesia, pero que están en esas condiciones similares, que son ásperos con la esposa, que les hablan fuerte. ¿Por qué digo esto? Miren, les voy a contar una historia, no voy a decir nombres ni lugares, pero vamos a pensar en esto. Era un joven que hizo todo esfuerzo por ser amable con su novia. Y así somos los hombres a veces cuando queremos conquistar a la chica, ¿verdad? Que nos queremos casar. Toda esa amabilidad, todo es andar así en algodones, ¿verdad? Y digamos que se llamaba Raquelito, estaba muy emocionada con las atenciones de su novio y finalmente se casaron. Y pronto hubo un cambio. Él se enojaba por cualquier cosa. Empezó a ser muy áspero con ella. Ese joven creyente, ¿verdad? Que había entrado a una escuela bíblica. Y no solo eso, sino que hasta era pastor y le hablaba muy áspero a la esposa. Podemos ver cómo necesitamos abrazar nuevos valores. Un día este joven me llamó y me dijo, ¿sabe que necesito ayuda? Gracias a Dios que él reaccionó. Y dijo, soy muy áspero con mi esposa. Me enojo de cualquier cosa. Por cualquier cosa que hace, me enojo. Y él buscó ayuda. Era un creyente, conocía mucho de la palabra de Dios, pero necesitaba abrazar este nuevo valor de amar a su esposa. No ser áspero. Podemos ver cómo necesitamos abrazar estos valores en Cristo. Gracias a Dios por este joven que pidió consejo, cambió su vida completamente. En este caso, como dije, los límites no son como conviene en el Señor, sino no sean ásperos. Saben que esta palabra tiene varias connotaciones en el original. Áspero significa, por un lado, puntiagudo, como algo afilado, como respecto a una lanza. Si uno tuviera una lanza, la punta de esa lanza es algo áspero, o sea, que corta, que lastima. Eso es a lo que una de las connotaciones. También aplicado en otra forma, describe un sonido que afecta profundamente, como por ejemplo, no sé cómo reaccionan ustedes cuando alguien raya un vidrio. ¿Cómo sienten ustedes cuando se raya ese? Hasta da escalofrío, ¿no? O por acá hasta como que segrega uno saliva, ¿verdad? Porque algo pasó. Esa es la idea de áspero, que penetra fuertemente. Es cuando está diciendo, no seas así.
También se puede referir de un olor que te incomoda y te molesta. Es como cuando alguna comida se echó a perder y abres el contenedor, entra como hasta el cerebro, ¿verdad? Esa es la idea de áspero, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Cuando Pablo escribió esta porción a los colosenses en ese momento, al escribírselas en griego, cuando ellos la escucharon, entendían claramente qué significaba ser áspero. Y nos está diciendo a nosotros ahora esto, ¿verdad? Así que esta palabra es muy amplia en sus connotaciones, pero en sentido negativo precisamente. No sean así. Pablo escribe una palabra muy descriptiva, ¿verdad? Para que el hombre no haga eso con su esposa. ¿Cuáles son algunas formas de ser áspero? Contestar malamente. ¡Ay! Otra vez. Eso es ser áspero con la esposa. Mostrar más habilidad a otra mujer que a la esposa. A veces la esposa le habla ¡ay! Y luego viene otra. Hermana, sí, ¿qué necesitaba? Eso es ser áspero con la esposa. No validarla. Hace la comida. Hay que decirle qué rica estuvo la comida. Aunque eche mentira. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Es que en una ocasión yo me acuerdo un misionero nos invitó a comer. Oye, aquello no sabía nada bien, estaba pero feo aquello, ¿verdad? Y uno se lo come porque como misionero pues hay que comer de todo, ¿verdad? Y terminamos de comernos aquello y el esposo le dice a la esposa, querida, esto estuvo riquísimo. Y yo volteé a verlo y dije, ¿está diciendo la verdad? Él validaba a su esposa, ¿verdad? Quizá ya se había acostumbrado a ese sabor, ¿no? A veces ser áspero es compararla. Si tú fueras como la hermana tal, eso es ser áspero. Y hay muchas más cosas que podríamos decir. ¿Qué nos dice el Señor esta mañana? ¿Qué cambios necesitamos hacer, tanto las esposas como los esposos? A veces las esposas no están sujetas y alguno de los ejemplos es cuando algo hacen los hijos y dice, no te preocupes, tu papá no se va a enterar. ¿Sujetas a los maridos? Porque lo vimos en la mamá y en la abuelita y uno lo va practicando, pero ahora en Cristo tenemos que abrazar nuevos valores. Ahora, ya que el apóstol ha hablado de la dinámica familiar que es determinada por Dios y cómo debe de desarrollarse la dinámica matrimonial, nos va a introducir en la dinámica de paternidad. De la relación matrimonial, por lo general, se van a engendrar hijos, vamos a tener hijos y necesitamos aprender esta dinámica, ¿verdad? Nos habla de dos aspectos importantes en esta dinámica de paternidad. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, se dirige a los hijos para decir que deben obedecer. Otra vez, no es opcional. Pues es que si es de esto, si es de aquello. No, hijos, obedeced en todo a vuestros padres. ¿Sabe que necesitamos aprender lo que es la obediencia perfecta? Y quiero hablarles aquí a los chicos, los jovencitos, los hijos de familia, ¿ok? La obediencia debe de ser con tres cosas. La obediencia perfecta debe cumplir tres cosas. La primera es que debe ser inmediata. Esto significa que cuando se da la orden, se hace enseguida. No sé cuántos de ustedes entienden la frase ahorita o la palabra ahorita. ¿La usan a veces? ¿Qué significa ahorita en nuestro contexto de español? ¿Quién sabe cuándo va a ser ahorita, verdad? O sea, tiene una connotación increíble. Como que sí puede suceder, como que va a ser al rato, mañana o nunca, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi abuelo me mandaba a hacer algo y le decía, ahorita. No, pues eso significaba quién sabe cuándo va a ser, ¿verdad? No, la obediencia perfecta debe ser inmediata. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo en el momento. Segunda cosa, debe ser completa. En otras palabras, cuando se nos manda a hacer algo, hacemos todo de una vez, ¿verdad? Salen los papás y le dicen a los hijos,
vas a lavar los platos. Cuando regresan, están los platos lavados, efectivamente, pero no las cucharas, ni las tazas, ni los sartenes, ni ninguna otra cosa. Y se entendía, se sobreentendía que era todo, ¿verdad? Porque se usó todo. Pero dice, no, pero es que a mí me dijiste nada más esto, bien literales, ¿verdad? Y no, la obediencia perfecta es completa, es inmediata y es completa. Y la tercera cosa, para que sea una obediencia completa, chicos, ahí va la tercera cosa, ¿verdad? Hijos de familia, debe de ser con buena actitud. A veces estamos sí obedeciendo, pero de mala gana. Estaba aquel niño que la mamá le decía, siéntate. Y el niño se paraba. Y siéntate. Y se paraba el niño, ¿verdad? Y que te sientes. Y finalmente la mamá lo sentó, lo tuvo allí. Y el niño le dice, por afuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie, ¿verdad? Esa es la actitud que a veces tenemos nosotros. Estoy obedeciendo, pero no estoy obedeciendo. Entonces, la obediencia perfecta incluye esas tres áreas. Interesante que nos dice en todo, en todo. Así que, ¿hasta dónde llega la obediencia de los hijos? A veces los hijos dicen, no, pero es que mi papá está mal. Bueno, interesante que es en todo. Yo recuerdo unos chicos ya jóvenes en la iglesia, que yo los conocí de adolescentes. Cuando yo era estudiante en el seminario, me tocó ir a esa iglesia para hacer mi verano práctico. Y después fui de pastor a esa iglesia, así que conocí a estos tres jovencitos. Pero sus familias todavía, después de esos años, todavía no se convertían. Y un día les pregunté, ¿y por qué ustedes no le han hablado del evangelio a sus papás? Y ya me explicaron algunas cosas y les pregunté otras. Y uno de ellos me dijo, mire, pastor, es que a veces cuando yo voy a salir para la iglesia, mi papá me dice de pronto, cuando ya me arreglé, dice, me deja que me bañe, que me arregle, que esté listo, y ya agarro mi Biblia y me dice, lava la camioneta. Dice, pero a veces me toca dirigir y les digo, no voy a hacerlo y me vengo a la iglesia. Y le dije, ¿por qué no cambiamos de táctica? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, le dije, lo que vas a hacer la próxima vez, si te toca hacer algo en la iglesia, no te preocupes, acá nosotros cubrimos todo. Pero tú lo que vas a responder cuando tu papá venga y te diga esto, ora al Señor, y cuando te dice, lava la camioneta, dile lo siguiente, sí papá, lo voy a hacer, porque en la iglesia donde yo estoy yendo, me han enseñado que te debo de obedecer. Estoy aprendiendo que debo ser obediente contigo. Pero también he aprendido que tú eres responsable espiritualmente de mi vida delante de Dios. Dile eso, a ver qué pasa. Y se lo dijo al papá y le dijo al papá, bueno, la lavas cuando regreses, ¿verdad? ¿Por qué? Al papá le convenía que siguiera aprendiendo a que fuera obediente ese chico y tampoco quería ser responsable espiritualmente delante de Dios de él. Entonces lo dejaba ir a la iglesia y después el papá se entregó a Cristo, ¿verdad? La obediencia que debemos de tener en todo, pero con sabiduría. Así que los hijos deben aprender que deben de ser obedientes. Ahora, la responsabilidad de los padres en esta dinámica paternal. Ya que en la relación hay dos partes, son los padres y los hijos. Ahora les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es importante entender esta palabra exasperar. El significado tiene que ver con causar amargura, provocar desánimo, hacer que se les acaben las energías. Y saben una cosa, a veces nosotros exasperamos a los hijos, ¿verdad? En diferentes formas. Se les acaban las ganas de buscar a Dios. A veces nosotros como padres en nuestra frustración, en la pasión de corregir a los hijos y en nuestra frustración empezamos, es que te dije esto y te dije aquello y dale, hable y hable y hable. No necesitamos hablar tanto, hermanos. Y los hijos se cansan y no sé cuántos de ustedes como hijos así su papá a veces lo dice y dice, ay, ¿por qué mi papá sigue hablando? Ya entendí con una vez que me diga o dos veces. ¿No es cierto que a veces así nos pasó o hemos hecho como padres, verdad? Eso es exasperar.
O a veces estamos hablando con ellos y le decimos, nos quieren contestar algo y dice, cállate, te estoy hablando, ¿verdad? Y seguimos hablando. Ya el hijo se calla. Luego decía, ¿y por qué no dices nada? Pues porque me dijiste que me callara, ¿verdad? O sea, es exasperante para los hijos eso. Pero no sé si nos damos cuenta que los papás tomamos ciertas dinámicas que no son bíblicas y eso causa ese problema, ¿verdad? Dar órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Bueno, démosle la orden, quizá 1, 2 veces, dejémoslo, y si no después buscamos una forma correcta de corregirles. Pero a veces exasperamos a los hijos. Hay que cuidar que no se desalienten. Hay que cuidar que no dejen las cosas de Dios. ¿Saben que en un estudio que se hizo acá en Estados Unidos, de cada 10 niños y jóvenes que crecieron en la iglesia evangélica, cuando llegaron a nivel de universidad, 8 dejaron las cosas de Dios? Y yo creo que porque a veces nosotros no sabemos cómo tratar en esta dinámica con nuestros hijos. Por eso Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad? No exasperar a los hijos para que no se desalienten. Eso significa que no pierdan la energía, que no se cansen en el corazón. Que no se les canse el corazón, esa es la idea. ¿Cuántas muestras de amor se les da por cada llamada de atención a los hijos? Si le llamamos la atención a los hijos, ¿cuántas muestras de amor le damos a él? ¿Un abrazo, un beso a nuestros hijos? ¿Sabe que hay jóvenes, hay chicas que sus papás nunca les dieron un beso, nunca les dieron un abrazo? Y eso no ayuda. Quizá hay que hacer el cambio ahora. Yo tengo hijos ya adultos, casados, con hijos, pero todavía hablamos por teléfono y digo, te amo, hijo. ¿Y qué cambio hace eso en la relación? Necesitamos dar muestras de amor. Tal vez no fuiste un hijo que se le expresó el amor y ahora eres padre, pero hay que abrazar un nuevo valor. Tengo que cambiar delante del Señor. Traer aquello a los pies de Cristo y decir, Señor, necesito tu ayuda. Ya no para ser salvo, sino para vivir con nuevos valores. Así que yo les animo en esta hora y les quiero dejar 3 principios prácticos. Primero, el ser un creyente no me garantiza un matrimonio y paternidad exitoso solo por haber aceptado a Cristo. Yo soy creyente, pero eso no me garantiza un matrimonio exitoso. Y no quiero decir que el ser creyente no es bueno, pero significa que hay que hacer otras cosas como estamos viendo aquí. Entonces yo debo de decir, tengo que hacer algo más. Segundo principio, es necesario abrazar nuevos valores en mi vida para tener un matrimonio y una paternidad que agradan al Señor. Entonces yo tengo que decir, hay valores nuevos, tengo que abrazarlos. Es lo que Pablo está escribiendo en esta carta. Y tercero, no tengo que esperar hasta entrar al matrimonio y la paternidad para comenzar a abrazar nuevos valores. Ahora tengo que decidir hacer los cambios que Dios me pide, desde ahora. Ahora, si ya tenemos hijos, si ya estamos en el matrimonio, igual hay que abrazar estos valores, pero los que todavía no entran en esa parte, hoy es el tiempo de abrazar nuevos valores. Es lo que Pablo nos está diciendo sobre las dinámicas familiares que impactan a la sociedad. Así que cuando tenemos esto y lo hacemos así, el Señor va a bendecir nuestras vidas y va a bendecir la iglesia, porque la iglesia se compone de familias que tienen buenas dinámicas que impactan profundamente. Así que les invito a que piensen qué cambios se tienen que hacer y que vayamos al Señor en oración para decir, Señor, aquí estamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todo lo bueno que tú eres, por lo que haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que tú dejaste escrito en tu palabra cosas que teníamos que arreglar y cambiar en nuestras vidas para tu gloria. Te suplico que bendigas a cada miembro de esta congregación y a cada familia, Señor, que está compuesta aquí, que pueda abrazar las dinámicas que tú dejaste para tu gloria, Señor. Les ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.